Hola, muy buenos días. Mi nombre es Verónica Gómez y estoy encargada de dirigir el curso anual de bioquímica, de actualización bioquímica, que llega nuevamente a ustedes gracias a la Federación Bioquímicos de Córdoba, a la Biored y a la Asociación Bioquímicos de Córdoba. En esta oportunidad, el primer tema se lo vamos a dedicar al paciente anticoagulado. Y para este tema le hemos solicitado a quien es también la coordinadora general del curso anual, a la doctora Fernanda González. Ella es especialista en hemostasia, trabaja en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad y también en el Hospital Italiano de Córdoba. Así que, bueno, como todos los años, les vamos a pedir que las preguntas consultas y cualquier comentario lo vayan generando a través del chat, y al final de la mañana, cuando nos comuniquemos todos a la vez, todos los disertantes y yo, vamos a atender a todas esas consultas que ustedes. Muchísimas gracias y como siempre los dejo con los que saben. Biored y ABC por la invitación. A mí me toca coordinar que es el primer módulo del curso de actualización de bioquímica de este año, que trata acerca del paciente anticoagulado, bases de control y seguimiento. Bueno, ustedes saben que la hemostasia se encarga de estudiar los mecanismos que ayudan a mantener la fluidez de la sangre, y siempre se le representa como un equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe por diferentes causas, se ven las dos situaciones clínicas más importantes, que es la hemorragia y la trombosis. Dentro de la trombosis existen diferentes mecanismos para tratar la trombosis, entre ellos la anticoagulación. Este módulo se divide en 2 sábados. Hoy nos toca la primera parte, que va a estar a cargo de la primera charla de la bioquímica especialista Gabriela González Achával, que va a hablar de antagonistas de la vitamina K. Después, la siguiente charla va a estar en mi cargo y va a ser sobre anticoagulantes orales directos. Y el sábado que viene, la primera charla va a estar dada por María Angélica Molina, que va a tratar de parinas, para terminar con una charla dada por la doctora Giovanna Ortelli, que es acerca del manejo clínico del paciente anticoagulante. Así que bueno, espero que lo disfruten y que les sea útil. Vamos a comenzar con la charla de Gabriela González Achával. Ella es bioquímica especialista en hemostasia y trabaja en Origen. Bueno, comenzamos. Bueno, muchas gracias, doctora González, por la presentación. Vamos a comenzar entonces con el tema de la terapia con antagonistas de la vitamina K, que son medicamentos anticoagulantes orales que vienen siendo utilizados desde hace ya más de 50, 60 años. El propósito que me planteé para esta presentación fue hacer una breve revisión histórica del desarrollo de estos medicamentos, conocer también el mecanismo de acción de los antivitamina K, revisar aspectos generales que tienen que ver con el tratamiento de los bicumarínicos y, por supuesto, hacer foco en el control del laboratorio a través del RIN de los anticoagulantes orales antivitamina K. Si hacemos una revisión del siglo pasado, podemos ubicar algunas fechas de mucha importancia en el desarrollo de estos medicamentos. En el año 1936 se pudo determinar la asociación que existía entre la enfermedad hemorrágica del ganado en Estados Unidos y en Canadá y la ingesta en su alimentación de trébol dulce. También casi simultáneamente, en el año 1935, Armand Quick
desarrolla el tiempo de protrombina como una técnica de laboratorio para estudiar la coagulación de la sangre. En ese mismo año, Eric Dam, estableciendo una asociación entre la enfermedad hemorrágica del pollo y dietas libres en grasa, propone la existencia de una nueva vitamina que le llama vitamina K por la coagulación. Este hallazgo le significó a Eric Dam el premio Nobel unos años más tarde. En la década del 40, en Wisconsin, se pudo aislar el principio activo que tenía el trébol dulce, que era el que producía las hemorragias. Y a partir de ese momento se lo comienza a utilizar, al comienzo como un veneno, pero luego se lo propone como agente antitrombótico. En la década del 50, Eisenhower, a razón de un infarto agudo de miocardio, recibe medicación con dicumarínicos. Como les decía recién, en el año 1935, Armand Quick desarrolla entonces el tiempo de protrombina basándose en lo que era el esquema de coagulación de Morawitz de principio del siglo XX. En este test que propone Quick, al plasma se le agregaba un extracto de cerebro de conejo, provocando la coagulación, formando ese gel a partir de plasma, el extracto de cerebro y calcio, el gel de fibrina. Unos años más tarde, McFarland es el que diseña este modelo de la coagulación, en donde las proteínas se activaban en forma de cascada unas a otras, y diseña también el esquema que conocemos hoy de la vía intrínseca y de la vía extrínseca, en donde la vía extrínseca era la que se podía estudiar a través del tiempo de protrombina diseñado por Quick. En la cascada de la coagulación participan una serie de proteínas sintetizadas por el hígado, muchas de ellas con diferentes vidas medias. Si nos fijamos, por ejemplo, el factor 7 de la coagulación tiene una vida muy corta, de 7 horas, y también algunas de estas proteínas tienen como características que una vez sintetizadas por el hígado necesitan ser gamma carboxiladas para tener función biológica. En el proceso de gamma carboxilación se produce esta posibilidad que tienen las proteínas vitamina K dependientes de unirse a las superficies fosfolipídicas. En este proceso de gamma carboxilación es donde participa la vitamina K. Acá lo que vemos entonces es la molécula de la protrombina, en esta línea, en este dibujo que tenemos acá en verde, es donde se produce la gamma carboxilación, y en este proceso nosotros necesitamos vitamina K para que se complete. Es importante también mencionar que además de las proteínas de la coagulación, de las proteasas K dependientes, existen también otras proteínas que participan en la fisiología de la hemostasia, que son vitamina K dependientes, como son la proteína C y la proteína S. Ambas son inhibidoras de la coagulación. Es importante también recalcar que la proteína C tiene también una vida media corta de 7-8 horas y también es afectada entonces por la presencia de vitamina K. Entrando ya, ¿no es cierto?, en nuestro tema sobre los anticoagulantes antivitamina K, como sabemos son medicamentos antitrombóticos. Dentro de los antitrombóticos son parte de los anticoagulantes y como características son anticoagulantes orales. Hasta hace unos años eran los únicos anticoagulantes orales de los que disponíamos. Hoy en día sabemos que hay otros, pero hasta hace un tiempo los antivitamina K eran los únicos anticoagulantes orales.
Los antivitamina K entonces van a actuar a través de inhibir la función, la posibilidad de que las proteínas K dependientes, como son el factor, la protrombina, el factor 10, el factor 9 y el factor 7, tengan función biológica para poder unirse a los fosfolípidos a través del calcio y producir la formación del coágulo en fibrina. En el mecanismo de acción de los antivitamina K es a través de intervenir en el proceso, en el metabolismo de la vitamina K. Nosotros acá tenemos entonces que para que una molécula de protrombina sea carboxilada, nosotros necesitamos de la presencia de vitamina K para que se produzca ese proceso. La vitamina K entonces reducida se oxida y para poder permanecer su ciclo, para poder de nuevo tener vitamina K reducida, nosotros necesitamos de la enzima del metabolismo de la vitamina K, que es la epóxido-reductasa, y esta enzima es la que inhiben los dicumarínicos. Entonces, por lo tanto, los dicumarínicos disminuyen la disponibilidad de vitamina K reducida, por lo tanto las proteínas no se pueden gamma carboxilar, por lo tanto si las proteínas no se gamma carboxilan, no pueden unirse a las superficies fosfolipídicas. Como característica, los antivitamina K podemos decir que tienen una cinética que es altamente variable. O sea, la respuesta es muy diferente en cada paciente. Además, en un mismo paciente va a ser, digamos, potenciado o disminuida su acción si el paciente está con medicación, con otro tipo de medicación, lo cual es bastante frecuente porque los pacientes que están con antitrombóticos muchas veces tienen medicación concomitante. También hay variabilidad en la respuesta a la vitamina K y esto está vinculado a la dieta. Como ustedes saben, la vitamina K se encuentra en diferente concentración en distintos alimentos. Esto es importante tener en cuenta, no para prohibirle a los pacientes determinados alimentos, pero sí para recomendarles que tengan como una dieta estable para que el aporte de la vitamina K de su dieta sea siempre el mismo y haya menos necesidad de variar la dosis de los dicumarínicos. También hay diferentes respuestas vinculadas a polimorfismos de la enzima que los anticoagulantes van a inhibir, de la vitamina K epóxido-reductasa. Y además, como característica muy relevante, podemos decir que son medicamentos que tienen una estrecha ventana terapéutica. Desde el punto de vista del RIN, que es la medición que nosotros hacemos para saber si el paciente está o no en rango, nosotros necesitamos que el paciente esté en un RIN entre 2 y 3,5. Para lograr el efecto de los antivitamina K en los factores de la coagulación tenemos que tener en cuenta, además, la vida media diferente que tienen los factores de la coagulación. Por ejemplo, el factor 7, decíamos, tiene una vida media muy corta, por lo tanto, apenas se inicia el tratamiento, comienza a tener una disminución su actividad biológica. Mientras que hay otras proteínas como la protrombina que tiene una vida media más larga y que nosotros vamos a necesitar varios días para lograr el efecto terapéutico deseado. Recién, luego de aproximadamente 4 o 6 semanas de tratamiento, podemos decir que los pacientes, podemos esperar que los pacientes tengan una disminución de todos los factores en el mismo grado y que esto se mantenga. En este gráfico podemos ver cómo la caída de los factores
es diferente dependiendo de su vida media. Si nos fijamos acá en este gráfico, acá tenemos esta línea, que es la que representa el factor 7, al primero o segundo día ya baja a niveles importantes, mientras que hay otras proteínas como el factor 2 que necesitamos 4 o 5 días para obtener niveles de 20-30%, que es lo deseado. Por lo tanto, bueno, los controles los hacemos siempre al inicio del tratamiento y los hacemos después cada 5 días y recién se vuelven estables al mes y el chequeo es necesario ya con esa periodicidad. Existen diferentes antivitamina K en nuestro medio, warfarina, acenocumarol, tienen también distinta vida media, o sea que vamos a obtener niveles de RIN en menos o más días, dependiendo cuál de estos medicamentos se está usando, pero desde el punto de vista de su seguridad y eficacia son similares y ambos son utilizados en nuestro medio. Para el monitoreo de los antivitamina K utilizamos el tiempo de protrombina. Si recordamos entonces, en la cascadita de la coagulación teníamos en esta Y la vía intrínseca de la coagulación y la vía extrínseca. Entonces el tiempo de protrombina, que es el que mide la vía extrínseca, es el que utilizamos para el monitoreo de los antivitamina K, ya que se va a ver afectado tanto por el factor 7, el factor 10 y el factor 2, que son los tres K dependientes de la vía extrínseca. En el test de protrombina, en el tiempo de protrombina, utilizamos como reactivo tromboplastina, que bueno, puede tener distintos orígenes, puede ser de cerebro, de pulmón, de placenta, puede ser de origen humano, de conejo, también puede ser tromboplastina recombinante. Y en cuanto a los resultados, al tiempo de protrombina lo podemos expresar como segundos, se puede expresar como porcentaje o también se puede expresar como razón. Los aspectos preanalíticos es muy importante, como en todos los estudios de hemostasia, que la extracción de sangre sea rápida. Todos sabemos que ni bien realizamos la punción venosa, la sangre al tocar una superficie extraña comienza a activarse, por lo tanto la extracción de sangre tiene que ser rápida. Como anticoagulante utilizamos citrato 3,2%, acá les puse en un tamaño importante en la diapositiva el tubito que utilizamos para que no nos olvidemos que para la protrombina, como para todas las pruebas de coagulación, utilizamos estos tubitos tapa celeste de citrato 3,2%. La relación entre la sangre y el anticoagulante es de 9:1, es importante que este enrasado se realice, nosotros centrifugamos el plasma para obtener plasma pobre en plaquetas. Necesitamos que el plasma sea pobre porque nosotros necesitamos que el aporte de fosfolípidos en la técnica sea todo de la tromboplastina que estamos utilizando y no de plaquetas que, por ejemplo, pueden haber quedado en el plasma del paciente. El plasma se separa y es estable durante 24 horas a temperatura ambiente. En la técnica nosotros utilizamos 50 microlitros de plasma pobre y 100 de la tromboplastina cálcica, registramos el tiempo y los resultados son referidos a una curva de calibración. En esta curva la podemos realizar a partir de diluciones de un pool de plasma y realizamos entonces la gráfica del tiempo en función de la concentración. Para expresar los resultados podemos a través de esa curva poder expresar un tiempo como porcentaje, pero también podemos utilizar la fórmula que se deriva de esa
relación que existe entre el tiempo de protrombina y las concentraciones de los factores, podemos realizar el cálculo con esta fórmula en donde teniendo el tiempo del 100% del plasma, o sea, del plasma puro, y el tiempo del plasma diluido a la mitad, o sea, el tiempo al 50%, podemos obtener un factor, y este factor, incluido entonces en esta fórmula, nos va a poder dar la protrombina para que le informemos como porcentaje de actividad protrombínica del plasma. Para los valores normales del tiempo de protrombina podemos utilizar 20 plasmas normales y utilizar los percentilos 2.5 y 97.5. Es muy importante que el reactivo sea chequeado diariamente con el tiempo del 100 y el tiempo del 50%, para ir observando, digamos, que no cambia la sensibilidad de la tromboplastina que tenemos en uso. Si revisamos un poco históricamente lo que pasó con los antivitamina K, vemos que en los años 60, en los años 70, cuando ya se los utilizaba masivamente, se comenzó a ver una respuesta clínica muy diferente en Estados Unidos y en Europa. Lo que se supo fue que esta respuesta diferente tenía que ver con la sensibilidad de la tromboplastina que se utilizaba, que era distinta en ambas regiones. Esto significó que en el año 83 la OMS propusiera preparar un estándar internacional de tromboplastina, contra el cual todas las tromboplastinas que se utilizaban iban a ser comparadas. De esta manera, cada tromboplastina podía tener asignada una sensibilidad, que es lo que hoy en día nosotros llamamos Índice de Sensibilidad Internacional, el ISI, que fue incorporado a la fórmula con la que expresamos el tiempo de protrombina. Entonces, lo que antes se utilizaba como razón, donde la razón se realizaba del tiempo de paciente sobre el tiempo normal, ahora lo expresábamos como RIN, rango internacional normatizado, ya que esta fórmula, en esta razón, era elevada al ISI. Entonces esta fórmula incluía la sensibilidad de la tromboplastina, y entonces los RIN, independientemente del reactivo que se utilizara, podían ser comparados. En el año 85, la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis recomienda entonces que la única manera de expresar el resultado de los antivitaminas K en los pacientes era utilizando el RIN, y además recomendó también que todas las publicaciones que se hicieran con pacientes tratados con antivitamina K se refirieran al RIN, y además también recomendó utilizar tromboplastinas de sensibilidad cercana a 1. Para la calibración de la tromboplastina, lo que hacen los fabricantes para asignar el ISI, lo que hacen es realizar el tiempo de protrombina con el estándar internacional y con la tromboplastina a la cual se le desea chequear la sensibilidad. Se utilizan 20 plasmas normales y 60 plasmas de pacientes anticoagulados con antivitamina K en la etapa estable. Se realiza entonces la regresión de los logaritmos de los tiempos de protrombina con el estándar internacional y con la tromboplastina de trabajo, y se obtiene entonces esta pendiente, la cual expresa el ISI de la tromboplastina. Ese es el valor entonces que después nuestro reactivo tiene, que nosotros lo incorporamos para expresar el RIN. Otra manera también de tener los ISI de las tromboplastinas locales, porque a veces si bien el inserto tiene, que nosotros compramos, tiene así el ISI asignado,
es importante a veces chequearlo, y para esto también se propone la utilización de plasmas con RIN certificado. Entonces nosotros tenemos 3, 4 plasmas con rines que van entre 1,5 y 5, le realizamos los tiempos con la tromboplastina que tenemos, y también podemos obtener una pendiente que nos va a decir si estamos trabajando con el ISI adecuado o no. En esta gráfica lo que quiero mostrar es cómo impacta la sensibilidad de la tromboplastina en nuestro resultado del RIN. Como les decía hace un ratito, la recomendación es utilizar tromboplastinas con buena sensibilidad, entre 0,9 y 1,7, no más de eso. Y acá en este gráfico podemos ver cómo, por ejemplo, acá en esta línea a la izquierda tenemos las razones, ¿no es cierto?, del tiempo del paciente sobre el tiempo normal. Supongamos que la razón es 2. Si nosotros tenemos una tromboplastina con un ISI de 1, una razón de 2 va a también significar un INR de 2, que es la línea que tenemos, ¿no es cierto?, a la derecha. Pero si nosotros utilizamos una tromboplastina con un ISI de 1,60, por ejemplo, para una razón de 2, si nos vamos en la línea hasta el 1,60 y nos vamos ahora a la derecha, podemos ver que una razón de 2 elevado a una sensibilidad de 1,60 nos da un RIN de 3. Entonces vemos cómo a medida que el ISI de la tromboplastina aumenta, impacta más en la razón tiempo paciente sobre tiempo normal. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es esto que hablábamos de la ventana terapéutica estrecha. Fíjense, nosotros acá tenemos el RIN, en esta línea tenemos los RIN, nosotros necesitamos que el paciente esté en un RIN de 2 o de 3. Si el paciente, digamos, tiene un RIN por debajo de 2, puede tener riesgo trombótico. Comienza a aumentar el riesgo trombótico del paciente. Pero si el RIN es mayor de 4, el paciente comienza a tener un riesgo hemorrágico. Es importante saber que el RIN del paciente depende de los antivitamina K que está tomando, más de toda su situación clínica, etc. Pero el resultado del laboratorio del RIN depende también de cómo lo hacemos nosotros, no solamente de qué es lo que el paciente tiene, sino del resultado, de la calidad del resultado que nosotros estemos informando. Otro aspecto que también es importante que tengamos en cuenta es que el ISI también está afectado por el instrumento que utilizamos. Entonces, bueno, a veces podemos también fijarnos que la tromboplastina que nosotros compramos tenga un ISI asignado para el mismo equipamiento que nosotros usamos, o sea, nos dan un ISI para el sistema reactivo e instrumento. Si no es así, podría ser interesante también entonces disponer de estos plasmas con RIN certificado para poder chequear el valor de nuestro ISI local. Como les decía hace un ratito, no solamente los factores de la coagulación son K-dependientes, sino también hay otras proteínas que son inhibidores de la coagulación que dependen de la vitamina K. Por ejemplo, mencionábamos la proteína C, que también es muy importante remarcarlo porque tiene una vida media muy corta. Por lo tanto, en los primeros momentos del tratamiento, los primeros días de tratamiento con antivitamina K, la proteína C disminuye. En esta situación, el paciente, al disminuirle un inhibidor de la coagulación, también se le aumenta su riesgo trombótico. Por lo que en las primeras etapas del tratamiento con antivitamina K, podemos observar que muchas veces se suma también un tratamiento anticoagulante con heparina, ya que la heparina tiene una acción rápida
Entonces nos permite esperar a que la antivitamina K haga efecto sobre todos los factores de la coagulación. Pero tenemos que saber que la heparina también puede afectar el tiempo de protrombina. Entonces, en los primeros momentos en donde nosotros tenemos pacientes que están con heparina y con antivitamina K, es importante conocer si no, el reactivo que nosotros estamos utilizando es sensible a la heparina. Esto es muy sencillo de hacer porque nosotros tomamos plasmas normales, le agregamos heparina in vitro en concentraciones que son las que conocemos que se utilizan en la heparinoterapia, que son concentraciones de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 unidades de heparina por mililitro, y vemos si el tiempo de protrombina de ese plasma normal se prolonga en presencia de estas concentraciones de heparina. Es necesario entonces que nosotros conozcamos si nuestro reactivo es sensible, porque si no nosotros vamos a estar informando tiempos largos de protrombina, o sea, RINES altos, cuando en realidad lo que vamos a estar viendo es la acción de la heparina en mi reacción de laboratorio. Es necesario entonces conocer si mi reactivo es sensible o no a la presencia de heparina. En algunos casos también podemos, además de determinar el tiempo de protrombina, realizar el APTT, que si bien mide la vía intrínseca, bueno, a nosotros nos va a informar porque es una prueba global que nos va a hablar de si el paciente tiene alguna otra coagulopatía o algún otro defecto de la coagulación. También es importante porque nos puede informar si el paciente tiene, por ejemplo, anticoagulante lúpico, que sabemos que es un anticuerpo antifosfolípido que prolonga el APTT. También es importante hacer el APTT cuando por algún motivo se suspenden los antivitamina K, por ejemplo, porque el paciente necesita algún tipo de procedimiento o cirugía. Y además, el APTT es una prueba sencilla que nos informa bastante, digamos, sobre la calidad preanalítica, ya que cuando la extracción no es buena o cuando la muestra se frizó y se descongeló de manera inadecuada, por ejemplo, los APTT se acortan significativamente. En relación al anticoagulante lúpico, es importante recordar, el anticoagulante lúpico es una mezcla heterogénea de anticuerpos antifosfolípidos, cuya presencia se asocia a eventos tromboembólicos. Por lo tanto, puede ser que tengamos pacientes que tienen un SAF, que tienen anticoagulante lúpico positivo, y en estos pacientes se instaura un tratamiento con antivitamina K. En estos pacientes, antes de comenzar el tratamiento, es muy importante que tengamos el tiempo de protrombina basal, porque si ese tiempo de protrombina basal está prolongado, podemos, digamos, estar en presencia de un antifosfolípido que me está prolongando el tiempo de protrombina. En estos pacientes, si nosotros no tenemos claro esto, vamos a estar informando tiempos largos y RINES muy altos, cuando en realidad lo que vamos a estar teniendo es la afectación de ese antifosfolípido sobre el tiempo de protrombina. Entonces es muy importante realizar la determinación del tiempo de protrombina al inicio, antes de iniciar los antivitamina K, y si vemos esta afectación, bueno, los controles se hacen de otra manera, se pueden seguir con dosaje de factores y no con el RIN, o también, bueno, puede haber decisiones clínicas de cambio, ¿no es cierto?, en el tratamiento anticoagulante. En relación a la frecuencia del monitoreo, bueno, los pacientes que están ya en una situación estable, se los pueden realizar los controles cada 4 o 6 semanas, y estos controles ser más periódicos en aquellos pacientes que tienen desde un punto de vista clínico diversas alteraciones, como pueden ser falla cardíaca congestiva o algún
problema hepático o el agregado de alguna medicación, digamos, que pueda potenciar o neutralizar el efecto de los antivitamina K. Bueno, en todos estos casos, la frecuencia del monitoreo, por supuesto, va a ser mayor. En relación a la calidad del tratamiento con antivitamina K, la calidad tiene que ver con el seguimiento de una serie de registros clínicos, como puede ser el porcentaje de veces que el paciente está en rin terapéutico, o también se puede llevar las dosis medias de anticoagulante, también se llevan los registros clínicos del paciente de eventos hemorrágicos, episodios menores, mayores. También se puede realizar una determinación de el tiempo medio en que el paciente está en rango. Esta es una propuesta de Rosendahl de hace muchos años que se utiliza para conocer el tiempo en el cual el paciente está dentro del rango terapéutico. Desde el punto de vista del laboratorio, para poder chequear, digamos, nuestros resultados, lo que podemos hacer es utilizar plasmas certificados con RIN asignado, para poder controlar nuestras tromboplastinas, y también podemos participar de programas externos de calidad, como es el ECAT, que distribuye muestras para determinación de RIN. Bueno, como conclusión podemos decir que la introducción del sistema del RIN representó un avance muy importante en términos de eficacia y seguridad terapéutica para el uso de los DIP cumarínicos. Desde el punto de vista del laboratorio, es muy importante que tengamos en cuenta los aspectos preanalíticos, la determinación del tiempo de protrombina normal cada día y del 50%. Tenemos que ser cuidadosos al elegir la tromboplastina en relación al ISI, y conocer, por supuesto, el ISI de la tromboplastina que estamos utilizando en relación al equipo con el cual realizamos la determinación. Si bien los antivitamina K tienen una serie de limitaciones por su variabilidad, por la necesidad de estos chequeos estrechos de laboratorio, es una droga que tiene una excelente relación costo-beneficio y se sigue utilizando masivamente. Es muy importante tener normas bien establecidas para controlar correctamente a los pacientes que están bajo tratamiento con antivitamina K. Hoy en día, estos pacientes son muchas veces controlados por lo que llamamos clínicas de anticoagulación, que establecen estándares de calidad tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de laboratorio. Para finalizar, les dejo esta referencia del Consenso Argentino en Gestión Efectiva de Clínicas de Anticoagulación para uso de antagonistas de vitamina K, que fue realizado acá en la Argentina por profesionales del equipo de salud, tanto de médicos, médicas, bioquímicos y bioquímicas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora a escuchar la presentación de la doctora González. Y bueno, y al finalizar vamos a quedar abiertos a la discusión y la resolución de preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muy linda tu charla, Gaby. Ahora vamos con la segunda parte de este día, que es anticoagulantes orales directos. Vamos a ver lo que son los mecanismos de acción, cómo controlarlos e interferencias con otras técnicas. Cuando uno habla de un anticoagulante, las características ideales es que sea oral, de una farmacocinética y farmacodinámica predecible, de forma tal que tenga una dosis fija, con una amplia ventana terapéutica, con un inicio de acción rápida, que sea reversible, que tenga poca interacción, ya sea con alimentos o drogas, y que el monitoreo sea posible sin ser obligatorio. Lógicamente, ningún anticoagulante cumple con todas estas características,
es el médico quien, basándose en la patología de base por la cual tiene que estar anticoagulado y otras comorbilidades que tenga el paciente, va a elegir el anticoagulante que mejor se adapte a la condición del paciente. Este es un cuadro resumido de los distintos tipos de anticoagulantes. Los que nos competen en el día de hoy son los anticoagulantes orales directos, como su nombre lo indica, en el que hay dos tipos. Los inhibidores de trombina o factor 2 activado, que es el dabigatran, y los inhibidores de factor 10 activado, en los cuales tenemos rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Este último no se comercializa en Argentina, así que no vamos a hablar de él. ¿Por qué aparecen los DOACs? Que es la forma resumida de estos anticoagulantes. En realidad, el primer anticoagulante que se utilizó fueron las heparinas, la heparina no fraccionada, después vinieron los antagonistas de la vitamina K, y luego la heparina de bajo peso. Sin embargo, estos medicamentos tienen ciertas desventajas. Primero, por ejemplo, ambos son indirectos. La heparina, en realidad de por sí, no es un anticoagulante, va a potenciar la acción de la antitrombina, que es el anticoagulante fisiológico. Después las heparinas son paraintegrales, ya sea en bolo, donde el paciente tiene que estar internado, o de forma subcutánea. Los antagonistas de la vitamina K, ya lo habrán visto en la clase anterior, tienen un estrecho rango terapéutico, hay una alta variabilidad individual, tienen muchas interferencias con medicamentos. Entonces, los DOACs aparecen para poder solucionar estos problemas que se presentaban con los anticoagulantes clásicos. ¿Cuáles son las características que presentan? Bueno, no actúan directamente sobre el factor activado. No requieren de una proteína intermediaria. Como tienen una farmacocinética y una farmacodinámica predecibles, entonces son de dosis fija, no requieren un ajuste de dosis en base a un resultado de laboratorio. Como habrán visto en la clase anterior, los antagonistas de la vitamina K, yo mido el RIN para conocer el grado de anticoagulación que tiene el paciente. Y en base al resultado del RIN, modifico la dosis. Eso en estos anticoagulantes no ocurre, las dosis son fijas. Además que, lógicamente, si yo tengo un anticoagulante en el cual se sabe su mecanismo de acción, como son la warfarina o las heparinas, cuando empezaron a salir al mercado estos nuevos anticoagulantes, se hicieron diferentes estudios experimentales, randomizados, doble ciego, con el fin de comparar. ¿Por qué? Porque no voy a sacar al mercado un medicamento que sea inferior al que ya se conoce. Y bueno, todos estos estudios, hay uno para dabigatran, otro para rivaroxaban, otro para apixaban, demostraron que no son inferiores a la warfarina y son igualmente seguros. Entonces, también se vio que generalmente el sangrado, sobre todo el intracraneal, que es el más temido, ¿no?, en este tipo de medicación, había menos de ese tipo de sangrado. Lógicamente, estos son estudios muy controlados. En el mundo real, cuando uno lleva a la práctica, tienen igual eficacia que la warfarina, pero se ha observado que hay un poco más de sangrado, sobre todo gastrointestinal. Algo muy importante y que el paciente tiene que, o sea, es responsabilidad del médico hacerle saber al paciente que la adherencia al tratamiento es fundamental. Es decir, un olvido de dosis y el paciente no está más anticoagulado. No es como los antagonistas de la vitamina K, que lo habrán visto, que como inhiben la gamma carboxilación, en realidad depende de la vida media de cada uno de los factores. Entonces, mira, si el paciente en algún momento se olvida la dosis, no es que
deja de estar anticoagulado, sino que ese nivel de anticoagulación baja. En este caso, como son reversibles, si el paciente no toma la dosis, no está anticoagulado. Y en eso hay que educar al paciente para que lo entienda. Y algo importante desde el punto de vista del laboratorio es que siempre cuando tenemos un paciente que está con un DOAC, debemos conocer la hora de la última dosis. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir saber si el paciente está en un pico o en un valle de la medicación. Y en base a eso voy a poder interpretar los resultados del laboratorio que yo obtenga. Bueno, dijimos que tienen farmacodinámica y farmacocinética predecible, entonces, ¿se controlan o no? El gol estándar para medir la concentración de la droga, la técnica gol estándar es un HPLC masa. Lógicamente, ningún laboratorio va a tener para la práctica clínica diaria un HPLC masa. Se generaron técnicas específicas, pero también es difícil que un laboratorio tenga estas técnicas que permiten cuantificar los DOACs. Entonces, si las técnicas son caras o difícilmente que uno las pueda poner en práctica, y tengo una farmacodinámica y una farmacocinética predecible, entonces, ¿lo voy a necesitar controlar? Bueno, hay situaciones especiales. ¿Cuándo necesitaría medir el efecto anticoagulante de estos DOACs? Bueno, primero es cuando estoy sospechando una sobredosis o una acumulación. Esta sobredosis puede estar dada porque el paciente confundió las tomas y tomó de más, o porque el paciente confundió el medicamento, que suele ocurrir, o si no con fines suicidas también. Si el paciente de repente está con una hemorragia que está poniendo en riesgo su vida, o tiene que ir a un procedimiento invasivo, a una cirugía de urgencia. Otra situación en la cual es necesario controlar, medir el efecto anticoagulante, es si yo tengo un paciente que está anticoagulado y trombosa. Entonces, esa retrombosis, esa recurrencia de trombosis, necesito ver la adherencia al tratamiento que tiene el paciente, porque se supone que le estoy dando una anticoagulación para evitar que retrombose. Y después, cuando hay alteraciones en lo que es la farmacocinética, por ejemplo, alteraciones farmacológicas, obesidad, falla renal, falla hepática. Ahora bien, dijimos que esas técnicas, gol estándar o las que me permiten cuantificar la droga, difícilmente las tengamos accesibles. Y si yo tengo un paciente que está sangrando en una guardia o que entra en una emergencia, difícilmente yo le pueda tomar la muestra, derivarla a un lugar en donde hacen estos estudios, que el lugar lo haga y obtener el resultado. El médico va a necesitar un resultado ya. Entonces, lo que podemos hacer es, con los test básicos que generalmente tenemos disponibles, como son el tiempo de protrombina, un APTT, un tiempo de trombina y un fibrinógeno, con estas pruebas, si yo conozco los test en los cuales interfieren estas drogas y sé el comportamiento del reactivo, entonces quizá le pueda dar al médico una información cualitativa de la presencia. Es decir, decirle, mira, prácticamente no tiene droga, o decirle, mira, algo tiene, o tiene de más. Entonces, no le estoy dando con exactitud cuánta droga tiene, pero quizás esa información, decirle que no tiene droga, le permite al médico llevarlo a un procedimiento invasivo. Bueno, vamos a comenzar a ver cada una de las drogas.
El dabigatran es un inhibidor oral directo de trombina. Acá tenemos un esquema muy simple de lo que es la cascada de la coagulación. Sabemos que la trombina actúa en el pasaje de fibrinógeno a fibrina. El dabigatran es una prodroga, es dabigatran etaxilato que se convierte a dabigatran por esterasa. Esto es importante saberlo porque bueno, lo tengo que mantener en su envase original. Y muchas de las personas anticoaguladas son pacientes añosos, entonces a veces se usa lo que es el pastillero. En el caso del dabigatran no se puede utilizar porque tiene que mantenerse en su envase original. Estas son algunas de las características de la droga. Fíjense que tiene una vida media de unas 12 a 14 horas, con un pico de acción a las 2 horas. Y algo muy importante es que tiene un 80% de metabolismo renal. ¿Esto qué me indica? Que si yo estoy con un paciente en un fallo renal severo, no puedo usar dabigatran. Cuando el fallo renal cuando la insuficiencia renal es leve, lo que se puede hacer es un ajuste de dosis. Las dosis dijimos que eran dosis fijas. Entonces, el dabigatran son 150 miligramos cada 12, y en estos pacientes en los que hay que hacer un pequeño ajuste de dosis, se puede dar 110 miligramos cada 12. Acá tenemos otra contra del dabigatran, es que son 2 tomas diarias, ¿no? Cuando los pacientes toman muchos medicamentos, que uno de ellos se tenga que tomar 2 veces al día, por ahí puede ser más complicado. Y otra cosa, la interferencia con drogas, hay drogas con las que interfieren, pero no es al nivel de los antagonistas de la vitamina K. En los antagonistas de la vitamina K, cualquier medicamento que el paciente agregue o suprima, tiene que avisarle a su médico que va a cambiar ese tipo de medicamento, para que el médico le pueda decir si lo puede tomar o no, o si tiene que hacer un ajuste de la dosis. Eso pasa es como que hay que educar al paciente para que siempre avise, porque tienen muchas interferencias medicamentosas. Estos drogas, las interferencias con otras drogas, es mucho menor. Bueno, vamos a ver en las pruebas básicas de hemostasia. El tiempo de protrombina. Este es un esquema en donde vemos concentraciones crecientes de dabigatran, y lo que hacen es miden el tiempo de protrombina. Lo expresan como ratio, es decir, el tiempo de protrombina de la muestra sobre un normal. Y lo hacen con distintos reactivos de tromboplastina. Esto que está marcado acá, 200, es más o menos la concentración máxima esperable en el pico de dabigatran. Entonces, fíjense en cómo, aún estando en el pico máximo de la droga, el tiempo de protrombina no se modifica casi, independientemente del reactivo. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el tiempo de protrombina no se ve afectado con dabigatran. No prolonga tanto el tiempo de protrombina. A concentraciones altas, fíjense en donde se nota más la diferente sensibilidad de los reactivos. Fíjense en cómo, por ejemplo, este de acá abajo, que es tromborel, es muy poco, o sea, es menos sensible que inovin. Entonces, lo que concluimos es que el tiempo de protrombina no es tan sensible al dabigatran. Como yo sé eso, ¿qué información le puedo dar al médico? Que si a mí viene un paciente que le da una APP normal, no le puedo decir al médico que no tiene dabigatran, porque no es tan sensible. Entonces, un resultado normal no excluye la presencia de dabigatran. Porque el médico puede decir, bueno, le da normal, lo meto a cirugía, pero no, tiene dabigatran, no puedo guiarme por esto. ¿Qué pasa con el APTT? Fíjense, esto es lo mismo,
APTT expresado en cociente y concentraciones crecientes de dabigatran con distintos reactivos. Fíjense cómo el APTT es un poco más sensible que el tiempo de protrombina a la presencia de dabigatran. Pero de todos modos, también un resultado normal, que sería en esta zona, no me excluye la presencia de dabigatran. Lo que sí puedo informarle al médico, o algo que puede ser un aporte, es que yo sé que el APTT es más sensible a la presencia de dabigatran. Entonces, si el paciente está en un valle, es decir, que debería tener la mínima concentración de droga, y a mí yo le hago un APTT y me da muy prolongado, o sea que este ratio me da muy elevado, entonces yo le puedo decir al médico que se fije porque puede ser que el paciente esté en una sobredosis, o sea, haya una acumulación de la droga. ¿Por qué? Porque no es esperable. O sea, yo espero una prolongación del APTT, pero no tan marcada como la que estoy viendo en un valle. Por eso es importante conocer la última dosis del paciente. Y eso es una información importantísima para el médico, porque el médico va a empezar, seguramente le va a pedir una urea, una creatinina. Recordemos que el dabigatran tiene un clearance renal. Entonces le voy a tener que pedir una función renal para ver si no hay una afectación ahí que me impide eliminar el dabigatran y por eso se está acumulando. ¿Qué ocurre con el tiempo de trombina? El tiempo de trombina es una técnica en donde lo que se hace es, el plasma aporta el fibrinógeno, el reactivo es trombina, entonces mide el tiempo que cuando agrego trombina, pasa fibrinógeno a fibrina y mido ese tiempo. Lógicamente, como el dabigatran es un inhibidor de factor 2 activado, o sea, de trombina, se va a ver interferido. El tiempo de trombina es muy sensible a la presencia de dabigatran, pero muy sensible. Fíjense en este cuadro, lo normal es encontrar un tiempo de trombina, dependiendo de los reactivos, ¿no? Pero aproximadamente de 20 segundos. Cada laboratorio tiene que sacar sus valores de referencia, y algunos que son de 12 a 17, otros de 17 a 22, pero bueno, más o menos pongamos 20. Fíjense como con muy poca cantidad de dabigatran, ya este tiempo se prolonga incluso a valores mayores de 60 segundos. Entonces, ¿qué información me da el tiempo de trombina? Si yo tengo un paciente que está bajo tratamiento con dabigatran, le hago un tiempo de trombina y me da normal, eso significa que prácticamente no tiene dabigatran en sangre. Lo cual es un dato muy importante para decirle al médico. ¿Por qué? Porque si el paciente viene con un sangrado que está poniendo en riesgo la vida, y estaba tomando dabigatran, pero lo tiene suspendido, pero sigue con el sangrado, lo más probable es que el médico piense que el sangrado es por el anticoagulante. Si yo le hago un tiempo de trombina y me da normal, entonces yo le puedo decir al médico, mira, es muy sensible, prácticamente no tiene dabigatran. Entonces, ese sangrado que está teniendo el paciente se debe a otra causa. El médico va a tener que buscar cuál es la otra causa de sangrado. Igual si un paciente que está bajo tratamiento con dabigatran trombosa. Entonces yo tengo una retrombosis bajo tratamiento anticoagulante. Entonces, ¿qué hago? Le mido un tiempo de trombina. Si el tiempo de trombina me da normal, significa que prácticamente no hay dabigatran, o sea que el paciente no lo está tomando. Y esa recurrencia de la trombosis se debe a una falta en la adherencia al tratamiento. Yo les dije que el olvido de la dosis, el paciente no está anticoagulado. Entonces, esa puede ser un justificativo para
concientizar al paciente y a sus familiares de la toma del medicamento. Y después, si el paciente tiene que ingresar a un procedimiento invasivo, a una cirugía, yo le hago un tiempo de trombina y me da normal, ¿qué le puedo decir al médico? Mira, me da un tiempo de trombina normal, ingresarlo, porque la cantidad de Vigatran que tiene es muy baja, porque si no, con lo poquito que tenga me va a interferir. Entonces, fíjense como con un tiempo de trombina, que es una prueba muy sencilla, podemos dar mucha información al médico, siempre interpretando el valor que nos da. ¿Qué ocurre con el fibrinógeno? Hay dos formas de medir fibrinógeno. Una es el método de Claus y otra es el método derivado del tiempo de protrombina. Como el dabigatran prácticamente no interfiere en el tiempo de protrombina, acá la interferencia en estos test derivados es casi nula. El problema del fibrinógeno por el método de Claus es que el método de Claus mide el plasma aporta el fibrinógeno, el reactivo es trombina. Y yo mido el pasaje de fibrinógeno a fibrina. Cuando pasa, se termina el tiempo. Generalmente los reactivos de fibrinógeno tienen altas concentraciones de trombina. Pero existen algunas marcas en donde esa concentración de trombina del reactivo es más baja. O sea, generalmente algunos tienen 100, otros tienen 80, pero estos reactivos tienen 35, 40 unidades. Entonces, cuando esa concentración de trombina es baja, el dabigatran puede interferir. Va a interferir inhibiéndola, y como tengo poca trombina, me va a interferir y me va a subestimar el valor del fibrinógeno. Que un método sea mejor que otro, eso es indistinto a la medición del fibrinógeno. Es lo mismo que tenga 100, 80, 35, 40. Pero si tengo un paciente con dabigatran y me da un fibrinógeno un poco más bajo, puede ser que esté interfiriendo. ¿Cómo lo sé? Voy al prospecto de mi reactivo y ahí me fijo que siempre dice cuánta concentración de trombina usa. Respecto a pruebas específicas de hemostasia, sobre todo lo que es un perfil de trombofilia, lo que tenemos es que, bueno, con el anticoagulante lúpico ustedes sabrán que en realidad uno no mide anticoagulante lúpico, no cuantifica un anticoagulante lúpico. No es una ELISA en el que uno, por ejemplo, ¿qué pasa con las anticardiolipinas? En el anticoagulante lúpico se hacen una serie de pruebas en donde se pone en evidencia la presencia de estos anticuerpos. Entonces, esas pruebas que se hacen me permiten decir que hay anticuerpos antifosfolípidos o no. El dabigatran interfiere en esas pruebas y hace que se puedan dar resultados falsos positivos, y en realidad hace que sea muy difícil interpretar las pruebas para quien está procesando el anticoagulante lúpico. Respecto a la antitrombina, existen dos métodos para medir el antitrombina. Uno es, ustedes saben que el antitrombina puede inhibir al 2 activado o al 10 activado. Entonces, hay métodos, hay reactivos que utilizan la capacidad de la antitrombina de inhibir el 2 activado. Y hay otros que utilizan la capacidad de inhibir al 10 activado. Lógicamente, si mi método se basa en la capacidad de inhibir al 2 activado, va a sobreestimarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver en mi reactivo en base a qué es inhibición de 2 activado o de 10 activado. La proteína S, si es por método coagulométrico, también la sobreestima. Si es por LIA, no va a interferir. La proteína C, si es por método coagulométrico, sobreestima. Si es por método cromogénico, no interfiere. Y en los factores de la coagulación, generalmente los subestima. Como verán, yo no me voy a detener
a explicar cómo es la interferencia en cada una de estas pruebas, pero como ven, tiene muchas interferencias. Entonces, lo ideal es que yo pueda, si el paciente está bajo tratamiento con dabigatran, yo pueda hablar con el médico y decirle que es mejor estudiar la trombofilia cuando el paciente ya no recibe la medicación. Entonces tiene una TBP, va a estar un tiempo anticoagulada. Cuando pasa ese tiempo, que lo dicen las guías, se le estudia, se deja la anticoagulación y se estudia la trombofilia. En el caso de que sí o sí el médico necesite de estos valores y no pueda suspender la anticoagulación, entonces ahí, ¿qué es lo que tengo? Tengo que ver a los lugares a donde vaya a derivar la muestra, qué tipo de técnica usan para ver dónde no va a interferir. Bueno, estas son interferencias que hacen. Dijimos de las pruebas específicas. Las pruebas específicas me van a permitir cuantificar, es decir exactamente cuántos nanogramos mililitros de dabigatran hay. Hay dos tipos. Una es el tiempo de trombina diluido, en el cual yo, como sé esta gran sensibilidad que tiene, o gran interferencia que tiene el dabigatran en el tiempo de trombina, diluyo la muestra del paciente de forma tal que me permita generar una curva lineal. Eso lo voy a poder ver, medir el punto final de forma coagulométrica o cromogénica. Y después tenemos lo que es el tiempo de coagulación de Karin, que en realidad es un veneno de una víbora, que lo que hace es pasar la protrombina a mesotrombina, que es un previo a la trombina. Entonces, dependiendo cuál sea el método para medir el punto final, lo voy a medir por método coagulométrico, en el cual veo el pasaje con esta trombina que se forma, veo el pasaje de fibrinógeno-fibrina, o por método cromogénico, en donde esta trombina hidroliza un sustrato. Si yo tengo dabigatran, esta trombina que se forma va a estar siendo inhibida por el dabigatran, y acá voy a tener tiempos más largos, y acá no voy a ver esa hidrólisis. En una curva de calibración que hice previamente, entonces voy a poder obtener la concentración de dabigatran. Yo no me voy a detener en explicar estas técnicas porque no es el objetivo de este curso. Bueno, ahora ahí vimos lo que es los inhibidores directos de trombina. También tenemos lo que son los inhibidores orales directos de factor 10 activado. Y ustedes, bueno, de vuelta el gráfico del sistema de la coagulación, del sistema de la coagulación. Ahora, ustedes se preguntarán por qué inhibir al 10 activado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no inhibir la trombina? Bueno, el factor 10 activado tiene ciertas características. ¿Cómo es que es el encargado de ampliar la cascada de la coagulación? En el nuevo modelo celular, la activación del 10, la formación del complejo tenasa, hace que se genere esta amplificación de la producción de trombina. Entonces yo estoy frenando ese paso. Además de que freno el proceso antes de generar trombina. No espero que se genere trombina para después inhibirla, la inhibo antes. Y después que, bueno, esa inhibición es más lenta, la inhibición de 10 es más lenta que la inhibición de 2, entonces me da una mayor ventana terapéutica, se podría decir. Y después que la trombina, su única función no es pasar fibrinógeno-fibrina. La trombina participa también en lo que es la activación de las plaquetas, en lo que es, se une a trombomodulina y activa el sistema de la proteína C, participa de lo que es el sistema fibrinolítico. Entonces tiene otras funciones que pueden estar inhibidas si yo utilizo dabigatran, por ejemplo. Y esto es una ayuda mnemotécnica.
Estos inhibidores orales directos de factor 10 activado se llaman SABANES, y como para que lo recuerden, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, en su nombre ya tienen 10 activados. Eso es para que lo recuerden, digamos, como una ayuda. Dentro de las características, fíjense que, bueno, una vida media de entre 11 y 13 horas, con un pico de acción entre las 2 y las 4, con una buena disponibilidad oral y con un catabolismo renal del 35%. ¿Mm? Esto es importante porque, por ejemplo, el dabigatran era de 80% de catabolismo renal. ¿Mm? Una ventaja que tiene es que es una sola toma diaria, digamos. Se da cada 24 horas. Estas dos dosis es porque por ahí se tiene que hacer un cierto ajuste de dosis en pacientes en los que tengan alguna insuficiencia renal, algo hepática. Entonces se da menos droga. Vamos a ver cómo interfiere con las pruebas de hemostasia. Fíjense, igual que en los gráficos anteriores, se expresa el cociente del tiempo de protrombina versus concentraciones crecientes de rivaroxaban. Y fíjense que si uno lo compara con dabigatran, es mucho más sensible el tiempo de protrombina a la presencia de rivaroxaban. Fíjense cómo, estando en concentraciones máximas de pico, tengo unos cocientes importantes. Pero acá se ve más lo que es la sensibilidad de los reactivos. Fíjense cómo tromborel, por ejemplo, prácticamente no es sensible, no es muy sensible a la presencia de rivaroxaban, como puede ser neoplastin o recombiplastin. ¿Esto qué me indica? Un resultado normal de tiempo de protrombina no me excluye la presencia de rivaroxaban. Fíjense, en esta parte hay rivaroxaban y yo tengo resultados normales. Pero yo sé que es sensible a la presencia de rivaroxaban. Entonces, si el paciente debería estar en un valle y yo debería observar la mínima concentración de dosis y tengo valores muy elevados, entonces yo puedo pensar en una sobredosis. Sobre todo, por ejemplo, que esto es una experiencia personal, nosotros usamos tromborel y hay veces generalmente no se mueven los pacientes que están tomando rivaroxaban, nosotros le hacemos un tiempo de protrombina y una PTT, pero como para ver cómo reacciona el reactivo, digamos. Y nos pasó una vez que generalmente lo toman a la noche, entonces cuando nosotros le medimos a la tarde, los niveles suelen ser bajos, así que generalmente siempre que hacemos, y el paciente está con rivaroxaban, nos da 70%, 72%. Y una vez vino una paciente y me daba 40%. Entonces, yo conozco mi reactivo, yo sé que no es tan sensible a la presencia de rivaroxaban. Entonces, ¿qué hice? Fui a Giovanna y le dije, preguntale a la paciente cuándo fue la última vez que tomó la dosis. Porque si las tomo a las 8 de la noche, no debería darme 40% de APP, digamos. Y bueno, y resulta que había cambiado la persona que la cuidaba a la paciente y se lo había dado a las 12 del mediodía. Entonces, bueno, eso explica por qué a mí me daba tan alterado. Estaba en el pico. Pero bueno, eso es como para que vean la importancia. Y de vuelta la importancia es saber cuándo tomó la última dosis. Entonces, el rivaroxaban afecta más, o sea, el tiempo de protrombina se ve afectado más por la presencia de rivaroxaban. Fíjense que la PTT, acá tenemos distintos reactivos, es sensible pero no tanto.
En la mayoría de los reactivos no se mueve tanto este cociente. Siempre hay excepciones, ¿no? Como estos que son un poco más sensibles. Entonces, un resultado normal, que es en esta parte, no me excluye la presencia de rivaroxaban. ¿Qué pasa con el apixaban, que es el otro inhibidor oral directo de factor X activado? Bueno, va a actuar en esta parte, inhibiendo al 10. Las características que presenta es que tiene una vida media de unas 12 horas, con un pico de acción entre 1 y 4. Fíjense cómo la mayoría, el pico de acción lo hacen, como para que lo recuerden, más o menos a las 2 horas de la toma de la dosis. Y este es el que menos catabolismo renal tiene. Bueno, una de las desventajas es que tiene 2 tomas diarias. Veamos cómo afecta al tiempo de protrombina y al APTT. Fíjense cómo no tiene tanta afección en el tiempo de protrombina. Miren los cocientes acá, no son tan marcados. ¿Es sensible el tiempo de protrombina? Sí, pero no tanto como el rivaroxaban. Entonces, un resultado normal no me excluye la presencia de esta droga. En el APTT, miren, menos. Prácticamente no mueve un APTT. Entonces, se podría decir que el apixaban es como que pasa desapercibido cuando uno le hace un tiempo de protrombina y un APTT. Porque prácticamente no los mueve. ¿Qué ocurre con el fibrinógeno? Dijimos que el método de Claus mide el pasaje de fibrinógeno a fibrina a través de un reactivo que es trombina. Estos son inhibidores del 10 activado, por lo tanto, el método de Claus no lo va a interferir y puedo informar ese fibrinógeno. Cuando yo utilizo para medir el fibrinógeno métodos derivados del tiempo de protrombina, vimos que estos afectan más al tiempo de protrombina. Entonces, va a depender de la concentración de la droga, de la sensibilidad del reactivo, entonces puede llegar a interferir. ¿Qué pasa con el tiempo de trombina? El tiempo de trombina, como es un inhibidor de 10 activado, y en el tiempo de trombina yo tengo trombina, no se va a ver afectado. Esto es importante, aunque no parezca, porque si yo tengo un paciente en el cual está tomando alguno de estos inhibidores directos de 10 activado, no tengo por qué tener una alteración en el tiempo de trombina. Si el tiempo de trombina me da alterado, debo buscar qué está generando esa alteración en el tiempo de trombina. Porque no es por el DOAC. Porque estos DOAC no interfieren en el tiempo de trombina. Entonces, ¿qué es lo que puede ser? O la muestra estuvo mal tomada, la dieron de alguna vía heparinizada, o el paciente en realidad no estaba tomando rivaroxaban, sino dabigatran, porque muchas veces los pacientes dicen, yo estoy tomando estas drogas que no se controlan, estas drogas nuevas, pero no saben con exactitud cómo se llama su medicamento, entonces por ahí quizás se supuso que era rivaroxaban. Entonces yo no debería encontrar un tiempo de trombina alterado en un paciente con rivaroxaban o apixaban. ¿Qué ocurre con las pruebas específicas? O sea, los estudios de trombofilia. Bueno, igual que el dabigatran, al anticoagulante lúpico interfiere en esas pruebas que uno hace para ponerlo en evidencia, interfiere. En el antitrombina, si el método se basa en la capacidad de inhibir al 10 activado, que era la otra forma de medir antitrombina, la va a sobreestimar. La proteína S y proteína C, medidas por métodos coagulométricos, sobreestiman. Y a los factores de la coagulación
los subestima porque interfiere en la medición. Entonces, al igual que con el dabigatran, es preferible postergar los estudios de trombofilia. Por lo tanto, los pacientes que están con estos DOACs, todo lo que son pruebas específicas van a interferir. O postergo para cuando el paciente no la esté tomando, o tengo que hablar con el centro al cual voy a derivar para ver qué pruebas hacen y ver cuáles interfieren o no, para que el resultado que yo obtenga sea el verdadero. ¿Cómo mido, cómo cuantifico la droga? La forma de cuantificar es por pruebas cromogénicas antifactor 10 activado. ¿Qué es lo que se hace? Se pone el plasma del paciente que va a tener este inhibidor y se pone un reactivo que contiene factor 10 activado en exceso. Esto va a reaccionar y me va a quedar un factor 10 activado residual, el cual va a actuar sobre un sustrato cromogénico. Yo tengo que utilizar calibradores y controles específicos y en base a eso puedo obtener las concentraciones. ¿A qué me refiero con específicos? Es que si quiero medir rivaroxaban, el control y el calibrador que tengo que usar es para rivaroxaban. El reactivo el reactivo para medir antifactor 10 activado es el mismo que se utiliza para la heparina no fraccionada, para la heparina de bajo peso, para el fondoparinum, pero tengo que calibrarlo y controlarlo de forma específica. Y las concentraciones se informan en nanogramos por mililitro. Lógicamente, bueno, es difícil que uno tenga una curva calibrada para estos inhibidores. Entonces, si el médico necesita saber sí o sí si hay o no droga, una opción que tengo yo desde mi lugar de trabajo es agarrar y si yo tengo una curva calibrada para medir antifactor 10 activado para heparina de bajo peso, lo que puedo hacer es pasar la muestra y medirle esa cantidad de actividad anti-10 activa. ¿Le voy a poder decir al médico la concentración exacta? No. Ese valor que me da no es la concentración de rivaroxaban o apixaban que tiene el paciente. Pero sí le puedo decir que hay droga. Que todavía hay droga dando vuelta en el paciente, porque si no, yo no debería ver actividad antifactor 10 activado. ¿Se entiende? Entonces, si el paciente tiene que entrar, está con rivaroxaban, tiene que internarse y ingresar a una cirugía en la cual se requiera que no esté anticoagulado, por el alto riesgo de sangrado que tiene esa cirugía o ese procedimiento. Yo no tengo forma de medir en una curva calibrada y decirle al médico exactamente cuánta concentración de rivaroxaban tiene. ¿Qué le puedo decir? Bueno, mira, la opción que tengo es medir el anti-10. Si le da algo de actividad anti-10, tiene todavía rivaroxaban. Entonces, ¿qué va a hacer el médico? Bueno, le da algo de actividad anti-10, no sé cuánto, pero algo tiene. Entonces, bueno, lo espero. Si lo puedo esperar, lo esperan un tiempo más hasta que el cuerpo depure ese rivaroxaban que tiene y pueda llegar a tener concentraciones nulas. Bueno, resumiendo, siempre tengo que consultar al paciente el tipo de medicamento que toma y es muy importante saber si estoy en un pico o en un valle. Por lo tanto, el conocimiento de la última dosis es fundamental. Hay que hacer un panel básico de la coagulación, tiempo de protrombina, APTT y tiempo de trombina, me van a permitir, si yo conozco la última dosis y conozco mi reactivo y cómo se comporta, ver quizás, o sea, le puedo dar, si veo estos valores muy alterados, por ejemplo, un tiempo de protrombina muy alterado, le puedo decir al médico,
mira, estoy en un valle, me da un tiempo de protrombina muy alterado, quizás tengo una sobredosis. O incluso decir si tiene o no, como ocurre con el tiempo de trombina. Y también debería conocer su función hepática y renal por el clearance que tienen estos medicamentos. Las pruebas básicas no se usan para el monitoreo de DOACs. Vimos cómo tiempo de protrombina y APTT normales no me excluyen la presencia de DOACs. No porque el APP y el APTT les dé normal, significa que el paciente no está anticoagulado con estos medicamentos. Eso es un error grave pensar eso. Lo que sí puedo decirle al médico es que si dan normales, no tengo acumulaciones importantes de drogas, porque si analizan los gráficos, cuando tengo concentraciones importantes de droga, suelen verse alteradas estas pruebas. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Mira, no te puedo decir que no tiene, pero te puedo decir que no tiene en una sobredosis o en una concentración excesiva porque me dan normales. Si toma dabigatran, el tiempo de trombina siempre alterado. Si toma inhibidores de factor 10, debería observar actividad antifactor 10 activado. Y bueno, esto es un resumen. Recordemos que el tiempo de protrombina se ve más afectado por rivaroxaban y apixaban. En realidad, apixaban es el que menos afecta a estas pruebas, al tiempo de protrombina y a la PTT. El tiempo de trombina está muy elevado en dabigatran y en los otros no interfiere. Los estudios de mezcla, si yo hago mezcla de paciente más normal, como estos son inhibidores, no debería haber corrección. Y bueno, lo otro es lo que vimos de la trombofílica. Entonces, si uno compara estos anticoagulantes orales directos versus los clásicos, vemos que tienen ventajas porque son directos, porque tienen una amplia ventana terapéutica, porque tienen dosis fijas, pero tienen otras desventajas. Suelen ser más costosos. Tengo que instruir al paciente a que tome la medicación, porque si no la toma, no está anticoagulado. Y estos pacientes, los controles no son tan frecuentes como ocurren con los antagonistas de la vitamina K. Entonces no tengo un seguimiento más de cerca del paciente. No pueden usarse en fallo renal severo, no pueden usarse en pacientes con reemplazo valvular mecánico, para embarazo tampoco se utilizan, en pediatría, en realidad los pocos pacientes que hay están dentro de protocolos de investigación porque tampoco está aprobado su uso en pediatría. Y respecto del antídoto, en realidad los antídotos generalmente no se deberían utilizar. ¿Por qué? Porque como el paciente, creo que voy a hacer yo, como si el paciente deja de tomar la dosis, ya no hay efecto anticoagulante, entonces debería esperar a que ese anticoagulante, este DOAC, se depure. Si tengo que usar un antídoto, esos antídotos no están tan disponibles, son bastante caros, y bueno, no hay mucha experiencia frente a lo que es una vitamina K, plasma fresco, protamina, que se utilizan para lo que son los antagonistas de la vitamina K, las heparina de bajo peso y la heparina no fraccionada. Así que bueno, espero que les haya sido útil, que hayan entendido. Muchas gracias por su atención y bueno, ahora vamos nos vamos a reunir todos para ver las preguntas que han hecho y abrir el debate. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días. Un gusto estar acá nuevamente este año. Bueno, muchísimas gracias a Gabriela y a Fernanda, la verdad que clarísimas las charlas. Yo siempre digo que por ahí el laboratorio de hemostasia es una de las cosas que más nos estresan a los bioquímicos, pero han sido muy claras y la manera de bajar ese estrés realmente es instruirse. Así que ahora directamente vamos a pasar a las preguntas. Gabriela, acá una colega dice, quería saber la concentración del citrato porque todos vienen en 3,2, pero leí que lo ideal es 3,13. Bueno, mientras la doctora por ahí arregla el problema, si quieren, pasamos a otras, porque han hecho preguntas sobre los DOACs también. Doctora González, Fernanda, ¿qué tan distribuido está el uso de los DOACs? ¿Van camino a reemplazar a los anticoagulantes orales? ¿Cuál sería la limitante? ¿Los costos? Bueno, en realidad son muy buenos en muchos aspectos, pero bueno, no es que van a reemplazar a los antivitamina K. Generalmente los DOAC lo das en los pacientes jóvenes, que no tienen muchas comorbilidades, que no tienen muchas interferencias, o sea, que no toman muchos medicamentos, y que, bueno, vos sabés que van a cumplir con el tratamiento, que lo van a tomar y todo eso. Ya cuando los pacientes son más añosos, viste como si no lo toman no está anticoagulado, entonces por ahí el hecho de que sean 2 tomas diarias se complica un poco más. Después muchos tienen problemas ya hepáticos y problemas renales, entonces por ahí el clearance de estos DOACs interfiere, entonces se hace un poco más complicado. Y bueno, sí, también el costo, que son mucho más caros, ¿no? Otra cosa que también, viste que hacen sangrado gastrointestinal, entonces si el paciente sufrió sangrados gastrointestinales, está contraindicado el DOAC, entonces no es que reemplazarían a los antivitamina K. Sí son buenos, pero para ciertos pacientes. El costo, la verdad que sí, son mucho más caros, casi el triple o un poco más, que lo que es una warfarina o una cenocumarol. Bien. Vos hablaste de también los estudios de trombofilia, que se debería suspender los DOACs a la hora de estudiarlo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el paciente sin este tratamiento para tener un resultado fidedigno, digamos, en estos estudios de trombofilia? Y mira, en realidad, como, viste que siempre digo, si no lo toman, no están anticoagulados, entonces a los 24, 48 horas ya estaría, pero por ahí si tienen, se pueden dar en pacientes que tienen un clearance más bajo, con dosis ajustadas, entonces por ahí a las 96 horas vos ya te asegurás que no tiene nada de estos DOACs. No es como los antagonistas de la vitamina K que tenés que esperar más tiempo, ¿no? Bien, también tiene más ventajas en eso. No sé si la doctora González Achával ya habrá solucionado el problema de audio. Hola, Gaby. ¿Me escucha? Ahora te escuchamos, Es perfecto. un poquito ¿Ahí me bajo, escucha? pero... Ah, sí, ahí sí. Ahí está mejor. Ahí sí. Bien, Bueno, buenísimo. Bien. Gabriela, la primera pregunta era sobre la preanalítica. Una colega decía que todos los tubos vienen en citrato 3,2, pero ella leyó que lo ideal es 3,13. no, los tubitos que utilizamos para todo lo que es hemostasia son los tubitos tapa celeste, que es el citrato 3,2%. Por eso yo me ocupé de poner la fotito, digamos, bien grande, porque es un error que frecuentemente vemos, que se confunden estos tubitos, que se utiliza el citrato 3,8, que es otro tubo comercial que también, del que también disponemos. Es importante que utilicemos esos tubos, citrato 3,2%. Bien, claro, el 3,8 es para la eritro, si recordamos todos. Para la doctora González Achával también. Algunos reactivos traen el ISI para el método mecánico y óptico. ¿Es ese el que deberíamos utilizar o tiene que ser específico para el tipo de coagulómetro, o sea, la marca?
Sí, obviamente, yo lo mencioné en la charla, hay que tratar de utilizar la tromboplastina que tiene asignado el ICI para el sistema que estoy utilizando. Hablamos de sistema de la combinación reactivo-instrumento. Así que lo ideal es utilizar el ICI asignado al mismo sistema que yo estoy utilizando para la determinación. Bien, perfecto. Para la doctora González Achával también, ¿qué deberíamos hacer si frente a un paciente con warfarina nos da un tiempo de protrombina mayor a 120 segundos? ¿Cómo calculamos el RIM y si se debería informar? Sí, por supuesto se debe informar. Lo que podemos hacer es informar un RIN mayor de 8, 9. Desde el punto de vista clínico, la decisión del médico es independiente de si el RIN es 8, 10, 12. Yo no lo presenté en la charla, pero hay esquemas así claros de cómo se sobredosificación de antivitamina K, que es un mix entre cuestiones clínicas más el RIN, pero sí es importante que lo informemos RIN, pero determinado nivel, formar RIN mayor de 8 o RIN mayor de 10, por ejemplo. Bien, acá también hay otra pregunta para Gabriela sobre los estudios de trombofilia. Si se pueden realizar durante la anticoagulación oral y cuánto tiempo después se debería realizarlo en caso de que no. También les mostré en la charlita que hay proteínas de la coagulación que son vitamina K dependientes, que son la proteína C y la proteína S, que están incluidas dentro del estudio de la trombofilia, por lo tanto, por supuesto, esas determinaciones no las podemos hacer en los pacientes que están con antivitamina K. Lo que se suele hacer, el profesional, el médico o la médica, lo que suele hacer es durante unos días cortar los antivitamina K. Esos días van a depender si el paciente está, con qué tipo de antivitamina K está, ¿no? Porque tienen distinta vida media. Pero bueno, se suspende la antivitamina K, se lo protege durante unos días con heparina de bajo peso, que pueden ser 5 días, una semana aproximadamente. Le hacemos el tiempo de protrombina, si el tiempo de protrombina está normal, se puede realizar el estudio de la trombofilia. Bien. Esta por ahí sería una pregunta más para Fernanda. Dice, ¿cómo se hace el pasaje, digamos, del tratamiento antivitamina K a los DOACs? Bueno, mira, en realidad, si me permiten, la semana que viene va a hablar una médica, que es Giovanna Ortelli, y bueno, ella habla en su charla del pasaje, o sea, de las consideraciones que se tienen que tener para pasar de antivitamina K a los DOACs, o viceversa, y también con la heparina. Si les parece, la dejamos pendiente para que ella lo conteste mejor, digamos. Claramente, pues no sé. son preguntas de tratamiento. No, está perfecto. Para la doctora Gabriela, hemos tenido alteraciones del TP en pacientes que refieren consumir verduras de hoja verde en gran cantidad. Sí puede cambiar porque, bueno, las verduras, las hojas verdes son una fuente importante de vitamina K. Hay diversos alimentos que son una fuente importante. Lo que el paciente debe saber es que la dieta tiene que ser estable, y que si produce algún cambio, esto se suele ver a veces en los pacientes que se les da una dieta para bajar de peso, por ejemplo los cardiovasculares que han hecho un evento trombótico, a raíz del cual se le instala el tratamiento anticoagulante con antivitamina K, y de pronto también quieren bajar de peso. Bueno, en esa situación podemos observar cambios abruptos en el RIN. Bueno, se harán en esos momentos, durante esos periodos se harán controles más frecuentes, pero lo importante es aconsejarle al paciente que tenga una dieta estable para que no se sume, digamos, a la variabilidad propia del medicamento
otro factor más de variación, ¿eh? O sea, no prohibirles que consuman ningún alimento, pero sí que tengan estabilidad en el tipo de alimentación que tienen. Perfecto. Es como que todo esto tiene que haber mucha interacción del bioquímico con el paciente y también con el médico, que por ahí no estamos tan acostumbrados, pero es... Claro, sí, viste que yo también mencioné de lo que hoy en día llamamos estas clínicas de anticoagulación, en estos centros quizás un poco más grandes, ¿no es cierto? Donde hay todo este tipo de interacción, conocerlo bien al paciente, porque hay un montón de recomendaciones que hacen a la seguridad y la eficacia del tratamiento que bien tienen que ver con esta relación estrecha entre el paciente, el médico, la médica y nosotros como profesionales que determinamos el RIM. Sí, es muy importante. Claro, para la seguridad sobre todo del resultado que uno está entregando. Para la doctora Gabriela, Exacto. Muchos pacientes no toman la misma dosis de antivitamina K todos los días. ¿Esto influye en el resultado? No influye porque también lo vimos, digamos, los factores de la coagulación tienen vida media diferentes, algunos tienen una vida media, como veíamos, de 24, 72 horas, o sea que nosotros no vamos a ver solamente el efecto del día anterior, sino que vemos el acumulado de varios días. Así que no afecta en el resultado si el paciente hoy toma un cuarto de pastilla y mañana medio. No, en eso nos quedemos tranquilas que se puede hacer el chequeo cualquiera de los días. Perfecto. Doctora Gabriela, piden acá si puede repetir la vida media del acenocumarol. El acenocumarol, bueno, no me acuerdo, lo teníamos ahí en la diapo, no me acuerdo ahora. El acenocumarol tiene, creo que una vida media de 6-7 días, Fer, ¿vos no te acordás? Warfa son 30, o sea, la vida media del medicamento, la Warfa son 36, Sí, no me viste, acuerdo ahora, sí, pero el ACE no. sí, no me De todos acuerdo bien. modos, Pero un poco menos, va a ser. es un Figura en la momento bueno diapo, para están aclarar. los dos en una de las diapos están los dos antivitaminas K que más se utilizan en nuestro medio, y está la vida media de los dos, no me acuerdo bien yo cuál es. Que bueno, que eso es importante tenerlo en cuenta, porque el efecto comienza antes, y si lo vamos a suspender también demoramos más o menos en que el efecto se pierda. Sí, generalmente, por ejemplo, los que están con Warfa se suspenden más tiempo. Los que están con warfarina se suspenden más tiempo que los que están con acenocumarol. Cuando tenés que hacer, por ejemplo, una suspensión de la anticoagulación. Acá la tengo a la diapo. La warfarina 36 y el acenocumarol 10 horas. Claro. Entonces vos cuando tenés que suspender, porque por ejemplo que el paciente va a un procedimiento, que tiene que suspender, la warfarina generalmente se suspende más tiempo que el acenocumarol, por esta vida media más corta que tiene. Bien. No, les decía que me dan justo el pie para aclararle a todos los participantes que al finalizar el módulo, aparte de recibir el link para volver a ver las charlas, reciben también el PDF con las diapositivas, o sea que es un material que ustedes lo van a tener disponible. Bueno, aparentemente no hay más preguntas, pero bueno, también les aclaro a los participantes que recuerden que el fin de semana que viene vamos a tener la segunda parte del módulo. Ahí también pueden poner las distintas consultas que tengan sobre todo el módulo. O sea que tienen otra chance más. Pueden procesar toda esta información esta semana y la semana que viene seguimos con las consultas. Y bueno, este ha sido el inicio de otro curso. Muchísimas gracias a las dos disertantes que tuvimos. La verdad que, como les dije anteriormente, súper claro y bien de mesada todo lo que nos han dado. Y a todos ustedes, nos vemos también con Fernanda el fin de semana que viene para concluir el módulo. Muchísimas gracias por estar.
Bueno, saludos. muchas gracias a ustedes Que también. les haya servido. Saludos. Gracias. Segurísimo que sí. Chao, chao. Clarísimas las dos. Chao, hasta luego. Chao, Hasta Vero. luego. Chao, Gaby. Chau, chau.